Bien, entonces de esta manera, tocando un tema bastante importante, hemos terminado esta primera parte con nuestro amigo Romer Broncano, acerca de la educación financiera, ¿no? Es una educación muy importante que generalmente pues en la educación que recibimos en inicial, primaria, secundaria, en superior, esa parte no se toca, entonces tenemos debilidades, ¿no? En ese sentido. Entonces, una alternativa es este tipo de orientaciones de personas más entendidas en ese campo y la autoformación que podamos tener mediante las lecturas, ¿no? Que nos puedan ayudar a mejorar, que va a ser un soporte obviamente en nuestras vidas. Muy bien, entonces, de esta manera hemos terminado esa primera parte y ahora sí nos vamos ya a lo que nos compete, el ámbito ya de lo que viene a ser nuestra literatura. ¿Ya? La literatura. Y vamos a dar la bienvenida a un gran amigo, Paul Darmego, eh, licenciado en psicología, ha publicado muchas obras, ¿no? Muchas obras literarias de gran trascendencia, y también es un amigo dedicado al mundo del cine, tengo entendido, al mundo del cine, ¿no? Al mundo del teatro, y está aquí para compartir también muchos conocimientos acerca de lo que viene a ser esa temática que en estos tiempos eh, está dando la hora, digamos así, ¿no? Está teniendo bastante impacto el tema de la literatura en lo que viene a ser la temática del horror. Ya, entonces vamos a dar el pase a Paul Bermeo para que pueda compartir sus conocimientos y temáticas que seguramente van a ser bastante útiles para nosotros. Mi estimado amigo, muy agradecido por haber accedido a nuestra invitación y te damos la palabra, mi estimado Paul Bermego. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Luis, por esta invitación. Espero que se escuche bien el micrófono. ¿Me confirman? Perfecto. Sí, Bueno, pues antes que nada, muy agradecido por esta invitación a poder departir con ustedes acerca de un poco de literatura y específicamente pues de la literatura de terror, ¿no? Mientras conversaba con Luis acerca de qué enfoque sería conveniente darle a este tema, pensé en que lo mejor podría ser, ya que estamos reunidos varios docentes, o en su momento tal vez yo también ejercí la docencia muy brevemente, por lo que respeto mucho esta carrera y creo que es de las más importantes que tenemos como sociedad. Pues quería ver la posibilidad de enfocar el terror como parte del plan lector, o en todo caso pues de cómo podría influenciar correctamente en la docencia, ¿no? Y crear hábito lector en los alumnos, que creo que eso es algo importante. Así que vamos a ver. Primero que nada, entendamos pues que el terror tiene diversos y muchísimos subgéneros. Bien, muchos subgéneros pueden terminar siendo violentos o demostrativos o muy explícitos, pero hay otros más de género psicológico, incluso analítico, introspectivo. Y para muestra un botón, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de un eh, terror, por ejemplo, psicológico con Edgar Allan Poe, que creo que es piedra angular en la literatura. Creo que todo buen literato, o todo quien que se considere literato, tiene que haber leído por lo menos algo de este maestro. Y así podemos abarcar incluso pues hasta Cliff Barker con los libros de sangre, que ya es un terror mucho más fuerte, si se quiere, o demostrativo o explícito, ¿no? Pues bien, el terror entonces va a ser cualquier tipo de literatura que genere una incomodidad en el espectador, si se tratase de una película, en el lector, si se tratase de un libro, de una poesía, lo que fuese. Esta incomodidad debe traer a acólitos cierta sensación de vulnerabilidad, ¿no? Cuando nosotros vamos al cine, vemos una película de miedo, pasa un susto y nosotros nos sentimos también parte de ese susto, aunque sabemos que no nos va a pasar nada, ¿no? Que estamos en un ambiente controlado, frente a una pantalla, comiendo nuestros bocaditos. Lo mismo pasa con la literatura, ¿no? Cuando estamos leyendo una escena que nos envuelve, que ha sido construida correctamente para que nos influya, y le pasa algo al protagonista, a la protagonista, pues sentimos esta empatía con este personaje y esta incomodidad subsecuente. Bien,
En el tema del terror hay que tener mucho cuidado, porque no es tan sencillo. La gente puede decir, el terror, escribir terror es lo más fácil de todo. En realidad, no, yo creo que es muy, muy complicado crear una atmósfera que logre atrapar al lector, porque esa es la principal, digamos, meta de una construcción narrativa, atrapar al lector. Si el lector no es atrapado en el primer párrafo, en la primera página, ya no sirve. Podemos recordar literatura de hace 2, 3 siglos atrás, en el que la, digamos, la cantidad de texto empleado en descripciones, empleado en ambientaciones, en perfilados, era accesible y la gente lo podía digerir. Hoy en día ya no. Hoy en día hay tanta oferta de tantas obras, de tantas narrativas diferentes, que el lector pues coge un libro, lee la primera página, no le impacta, lo desecha, no pasa nada, pasa al siguiente. Entonces es nuestra meta como narradores generar este enganche, ¿no? Más allá también de que el libro pueda ser consumido o no, por el mismo hecho de que demuestra nuestra pericia al crear una historia que te puede envolver desde el principio, ¿no? Palabras más, palabras menos, lo que dijo María Enríquez en su momento, acerca de cómo generar un impacto potente y atrapar al lector. Muy bien. Ya dicho esto, tenemos pues la parte que nos compete, ¿no? ¿Qué terror es el que puede llegar a nuestros alumnos? A veces tenemos ciertos estigmas y decimos, mira, el terror yo creo que puede llegar a los chicos de cuarto, de quinto de secundaria, no menos porque, pues por las escenas, pues por lo que está sobrecargado de violencia o tal vez es muy explícito, no hay mucha sangre, qué sé yo, hay cosas ahí pues muy, muy funestas que pues, no pueden leer los jóvenes, muy quizás. Bueno, eso ocurre porque hay un prejuicio. El prejuicio de que el terror es únicamente eso. Es exposición, sangre y violencia. Ya hemos visto que no es así. El terror tiene muchos niveles. Y si bien es cierto que un terror psicológico del nivel de Edgar Allan Poe, por ejemplo, tampoco es que pueda ir a tan pequeños, porque no deja de ser un terror perturbador, pero también muy introspectivo y por lo tanto se necesita una comprensión lectora más desarrollada, no implica que no exista un terror, un soft terror, o sea, un terror suave, que pueda ir hacia los más pequeños. Pensemos un momento en los cuentos adaptados de los hermanos Grimm, ¿de acuerdo? Todos los que hemos leído los cuentos originales de los Grimm, sabemos pues que eran cuentos bastante depravados, bastante morbosos, cuentos muy funestos, que definitivamente no eran infantiles por ningún lado. Sin embargo, Disney y otras empresas sacaron cuentos adaptados, ¿no es cierto? Que hemos podido ver en animación, en la televisión, en el cine, qué sé yo. E incluso en cuentos físicos en los que todo parece estar muy reducido, muy suavizado. Pero si analizamos el trasfondo, por ejemplo, de Hansel y Gretel, por dar un ejemplo, hay terror en ese cuento. Bien, ¿por qué? Son dos niños que son raptados por una mujer, una bruja, y esta bruja está alimentando a uno de ellos para comérselo. Eso es terror, si te pones a pensar. No importa qué tan sutil lo pongas, no importa cuántos colores le pongas o qué voces impostes para parecer un teatrín, sigue siendo terror. Vas al cuento, por ejemplo, de La Caperucita Roja. El cuento de La Caperucita Roja ha sido muy, muy, muy tergiversado y las versiones más actuales incluso eliminan la escena en la que el lobo es descuartizado por el cazador. Pero es imposible eliminar la escena en la que el lobo se come al abuelo. Bien, y eso ya estamos hablando ahí de un evento violento. Bien, que luego puedas, en la fantasía del niño le puedes decir, no, mira, se la come, pero del susto regresa y no sé qué. Suavízalo como quieras. Sigue siendo una escena fuerte, sigue siendo una escena que impresiona. Entonces el terror está desde siempre. Y desde siempre, desde la cultura peruana, ha habido terror. Desde antes de que seamos independientes, antes de que seamos colonia, mucho más antes históricamente, tribalmente tenemos historias de terror que pasaban de generación a generación. ¿Bien?
Eso es algo totalmente entendible. Bien, las personas, conversaba justo con el año pasado con Ergo Norabuena, que es un escritor también de vuestra tierra, y él hacíamos un comparativo sobre las leyendas que yo traía de la selva, porque tengo mucha ascendencia de Iquitos, y pues él que ha conocido de la sierra por sus experiencias, por donde vive y por donde ha viajado. Y nos dábamos cuenta que efectivamente los elementos del miedo estaban impresos en muchas historias transversales a al desarrollo social de las diversas tribus y posteriormente culturas que ha tenido el Perú y el mundo, evidentemente, ¿no? Que estas historias se hayan tergiversado con el paso del tiempo, la colonia, etcétera, por supuesto, pero la esencia del terror siempre ha estado ahí. Por ende, el terror no es malo. El terror es parte de. Les pongo un ejemplo aparte. Hace unos meses conversaba con unos amigos de España acerca de el hombre del saco, ¿no? Aquí también tenemos esta leyenda, el hombre del saco, el ropavejero, ¿no? Y se usa para asustar a los niños. Si no comes tu comida, si no haces caso de lo que fuese, te va a venir el ropavejero y te va a llevar. Esa es la última leyenda que escuché, la más actualizada, ¿no? La de hace poco, digamos 20 años atrás. Si ha cambiado actualmente, no lo sé, pero al menos es la última que yo conozco. Sin embargo, estos amigos de España conocían otras versiones del hombre del saco, que no solo pertenecían a España, sino que venían desde Roma, ¿bien? Y desde más atrás incluso. Analizando antropológicamente, intentamos buscar de dónde provenía el origen de esta leyenda. Y ocurre que psicópatas, ¿bien? Entiéndase, asesinos en serie, han existido desde siempre. No necesariamente desde la nomenclatura forjada por el FBI en su momento, sino que desde siempre. Y ya que en aquel entonces, en tiempos remotos, no había forma de poder decir tal o cual persona es un psicópata, detectarlo, diagnosticarlo, internarlo o tratarlo, y los niños seguían desapareciendo, los asesinatos seguían ocurriendo, tenía que verse otra manera de cómo advertir a los más pequeños de que no vayan a tal lugar o que no vayan solos o etcétera. Y la leyenda del hombre del saco aparece porque aparentemente así es como se raptaba a los niños en ese entonces. Entonces te das cuenta pues que el terror no es que sirva como moraleja, también sirve como una especie de adaptación de la realidad, de respuesta al mito, y a su vez también de advertencia, ¿no? Digamos, ante una solución práctica, ante una situación que requiere una solución práctica. Bien, ya con esto podemos decir que el terror es parte de nuestra realidad. Perfecto, hasta ahí estamos muy bien con ello. Vamos al segundo punto. Bien, ya hemos reconocido la esfera del terror a nivel antropológico, a nivel social, que es parte de, bien, incluso sirve como un entretenimiento, digamos, directo, ¿no? Cada vez que hemos estado en nuestras casas con nuestros amigos, una historia de terror siempre ha servido, no nos entretiene. Buscamos esta adrenalina y el miedo que nos puede causar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es muy adicto a la adrenalina, es muy adicto a a los neurotransmisores y pues demás sustancias que nos generan placer o algún tipo de emoción. La adrenalina es una de ellas, la dopamina es otra de ellas. El terror causa ambas, increíblemente. Muy bien. Ahora vamos a desmitificar el terror que llega a los colegios. Uno como docente se preocupa y dice, ¿qué tipo de terror va a llegar a mis alumnos, si en este caso sea de primaria o en este caso sea de secundaria? Porque puede ser que los padres de familia, yo también soy padre de familia, y obviamente me voy a preocupar por qué material va a llegar a mis hijos, a mi hija. Uno como docente se preocupa, uno como padre se preocupa. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos una idea prejuiciosa de lo que es el terror. ¿No es cierto? Todos hemos visto películas en las cuales hay toneladas de vísceras, cantidades ingentes de sangre y qué sé yo. Pero eso no es todo el terror. Lo principal es que se busque un terror que sea infantilizado, bien, con moraleja para los más pequeños. ¿Por qué? Porque si bien la literatura no tiene que estar forzada a la moraleja, sí es importante que en el caso de los niños, en el caso de primaria, cuando están creando su escala de valores y están construyendo bien lo que es su escala ética, lo que es positivo, lo que es negativo, qué debo hacer, qué no debo hacer, un buen cuento sirve mucho mejor, bien, sirve mucho más que una lección, digamos, contada. ¿Bien?
niño va a aprender mucho más de lo que le pasa al lobo por ser malo a que un adulto le explique, no tienes que ser malo por tal motivo. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño es muy imaginativo y por lo tanto funciona mejor con el mito. Bien, entonces en ese sentido, los cuentos pueden ser adaptados ya sea en un lenguaje infantil, en una atmósfera infantil, suavizados como corresponde y con una moraleja. Bien, que el cuento al final busque reforzar una escala de valores adecuada. Bien, evitas la violencia, evitas situaciones que se pueden considerar pérfidas y tienes un terror adaptado. Nuevamente el ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm que todos hemos leído de pequeños, asumo yo. Bien, ese es un terror adaptado con moraleja como tal. ¿Que se pueden generar nuevos cuentos? Por supuesto que sí se pueden generar nuevos cuentos. Bien, simplemente es tener esa vena de poder crear literatura infantil. Crear literatura infantil no es sencillo. Quienes hacen buena literatura infantil merecen mis respetos porque hay un umbral en el cual no puedes pasarlo porque si lo pasas, estás tratando al niño, el niño se da cuenta que está siendo subestimado, que está siendo muy condescendiente con él. Entonces, es tener una receta exacta como repostería de saber qué tanto te doy al niño y qué tanto dejo que el niño analice. Es algo muy difícil, es algo que yo no me atrevería, sinceramente. Pero admiro a quienes lo hacen y definitivamente mis mejores deseos. Ahora, si nos vamos ya a lo que es secundaria, yo podría dividirlo en primero a tercero y luego de cuarto a quinto por temas evolutivos cognitivos. De primero a tercero, bien, y esto es lo que tenemos que entender, debido a la gran cantidad de información que los niños hoy en día tienen de la internet, tienen desde su celular, que es cierto que hay ciertas zonas del país en las que el internet quizás no llega con mucha fuerza, tal vez no hay tanto acceso a la tecnología, pero usualmente en ciudades relativamente grandes ya tenemos generaciones digitales, como se les conoce, ¿no? Los nativos digitales. Los nativos digitales, bien, y quiero que esto se rompa esquemas y tal vez ustedes ya lo saben, pero es bueno reforzarlo, ya saben mucho de todo. Bien, y cuando uno cree, yo a su edad recién había visto la primera película de terror, es posiblemente que estos chicos ya hayan visto 7, 10, 20, 100 cosas peores. Bien, eso es lo que tenemos que entender. Y eso también es responsabilidad de los padres, ¿no? ¿Qué tipo de acceso le dan los padres a sus hijos? Porque recuerden que todo lo que está en la red, o un 90%, si no es más, yo diría un 99% de lo que está en la red es una tergiversación de la realidad. El 99% de la red es un meme y por lo tanto no se ajusta a la realidad, ironiza la realidad, la exagera o la suaviza. Y si ese contenido es absorbido por un niño, eso es lo que el niño entiende que es la realidad más allá de su casa o del colegio y por lo tanto está generando una nueva escala de valores o reforzando una nueva escala de valores que no va a ser acorde, bien, a lo que esperamos o quisiéramos de un ciudadano mejor adaptado. Bien, tomando esto en cuenta, la literatura no es que, bueno, entonces como este niño ya ha visto de todo, entonces puede leer el libro más terrible de todos, puede leer a Marqués de Sade, tampoco, no se trata de eso. Bien, la literatura, si bien no debe ser censurada, el arte no debe ser censurado, sí tiene que ser catalogado dependiendo de la esfera cognitiva a la que uno se está dirigiendo. Bien, en el caso de los niños, de los jovencitos de primero, tercero de secundaria, podemos estar hablando de un terror un poco más explícito, un terror ya no necesariamente con moraleja, o en todo caso que ayude a desarrollar el pensamiento crítico del joven, del adolescente, del preadolescente, bien, a través de su propia conclusión. Bien, cuentos de final abierto que hagan que el joven diga si estuvo bien o no estuvo mal lo que pasó, o que él evalúe quién tiene la razón y quién no. ¿Por qué? No se puede pensar, oye, pero si yo escribo un cuento dirigido primero, tercero de secundaria, de terror, en el que dejo un final abierto y aparentemente el malo va a ganar, y la conclusión del lector, ¿no? De este joven, de este puber, es que él está a favor del malo, entonces yo estoy enseñándole que sea malo. No, no es así. Lo que estás viendo como docente o como psicólogo es el mundo interno de este joven específico, de este puber específico, en el cual le da más catálogo o le da más fuerza a la decisión que ha tomado el villano de tu cuento. Y esto va a responder
a una atmósfera interna familiar. Lo que sea que esté viviendo en casa, él lo va a extrapolar a un cuento de final abierto, en el cual el lector decide quién tiene la razón. Bien, cuando el lector decide quién tiene la razón, te está contando más de lo que vive en casa que de su conclusión del cuento. Y eso a ti como docente te sirve mucho. Te sirve mucho porque sirve para detectar muchas cosas. Bien, todo eso en cuenta. Para cuarto y quinto de secundaria, yo siempre voy a recomendar el terror psicológico. Bien, es evidente que ya cuarto y quinto de secundaria son prácticamente adultos, ya están pensando, no sé, en lo que hay fuera del colegio y un largo etcétera. Sin embargo, eso no implica que el terror violento deba llegar a ellos. Creo que el terror psicológico es mejor porque el terror psicológico crea atmósfera. Bien, y la atmósfera, bien, implica que las capacidades neurológicas deben de llevarse a un extremo para poder ver lo que está descrito, ver esa ambientación. Bien, cuando hay un terror psicológico en el que un personaje, por ejemplo, en el corazón del autor, vive con este estrés de lo que siente por haber asesinado al viejo y enterrarlo, y está ahí trastornado y empieza a pensar y empieza a casi como hablar en paralelo consigo mismo, esa sensación introspectiva, ayuda a que el lector, en este caso un adolescente ya de cuarto o quinto de secundaria, desarrolle empatía, porque está escuchando, entre comillas, y puede decir, yo también me he sentido culpable en algún momento y acosado por mis propias ideas en algún momento, cuando hice algo que no estuvo bien. Y ayuda a esa introspección, y por lo mismo genera empatía. La empatía es súper importante en la adolescencia. ¿Y eso por qué? Porque en la adolescencia es cuando los seres humanos estamos buscando, primero que nada, estamos buscando un grupo de referencia, ¿no es cierto? Yo soy futbolero, o yo soy de los estudiantes, o yo soy de aquí, o yo soy de allá, busco un grupo de referencia que ya me haga sentir un poco ajeno al hogar, porque ya este niño ya no es niño, ya es un joven, ya está creciendo, ¿no? Tiene que empezar la emancipación fuera de casa, entonces no es que se emancipe solo, pues no somos islas, ¿no? Somos seres sociales, entonces se quiere emancipar, pero para sentirse seguro, que está pisando seguro, necesita un grupo de referencia. ¿Cómo encuentro mi grupo de referencia si yo mismo no sé quién soy? Y para saber quién soy, necesito una introspección. Un buen cuento introspectivo ayuda a crear eso en mí mismo. Un buen cuento psicológico, un buen cuento dramático, un buen cuento de terror psicológico, incluso un cuento de ciencia ficción que tenga estos componentes que haga masticar el cerebro del joven, va a ayudar a generar empatía y entonces va a detectar mejor dónde pertenece y con quién juntarse y con quién no. Bien, porque muchas veces los jóvenes están guiados por él. Me junto con esta persona, aunque no me conviene, pero es mejor juntarme con él para no estar solo. Bien, y ahí está el detalle. Eso es algo muy difícil porque eso es una conducta autodestructiva que tenemos que evitar. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, he tenido a un chico, el chancón del salón, tú ya lo veías en las mejores universidades, llega a quinto de secundaria, se desbanda y se juntan con los que no sabes cómo llegaron a quinto de secundaria. ¿Por qué? Porque su grupo de estudiantes se cambiaron de colegio, se quedó solo, no supo con quién juntarse, se juntó con los palomillas, bajo sus notas. ¿Por qué es tan difícil quedarse solo? ¿Por qué es tan difícil, digamos, enfrentar la soledad? ¿Bien? Entonces, ese es un punto muy importante que la literatura nos ayuda a cerrar, ¿de acuerdo? Y no lo de la literatura de autoayuda, por favor, la literatura de autoayuda personalmente no la considero literatura. ¿Por qué? Y quiero dar aquí mi pase. En psicología tenemos un lema, ¿bien? Que es lección masticada, lección aprendida. Bien, si tú coges un libro de autoayuda y en el libro de autoayuda te dice, estos son los 7 pasos para que seas feliz, estos son los 10 pasos para que te olvides de tus errores, estos son los 5 pasos para que consigas lo que sea, quiere decir que te están dando la receta tal cual lo tienes que hacer para lograr esa meta, ser feliz, olvidarte de tu pasado, qué sé yo, ser un triunfador, lo que sea. Bien, eso no existe, por el mismo hecho de que todos los seres humanos somos diferentes. Todos los seres humanos somos islas unidas en un gran continente.
Bien, todos somos como árboles que nos conectamos por nuestras raíces, pero somos árboles al fin y al cabo. Entonces, si viene un libro y te dice, esto es lo que tú tienes que hacer, y lo compra 1 millón de personas, 1 millón de personas va a tener que hacer exactamente lo mismo y no les va a funcionar. Además de que, si el cerebro lee qué es lo que tiene que hacer exactamente, y el cerebro no se esfuerza en analizar, va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Sin embargo, si tú enseñas a través de un cuento, a través de una historia, a través de, de una parábola, de un mensaje encriptado, ¿bien? De una historia en la cual ocurran cosas y haya una conclusión, que el joven analice la historia, que la mastique, que su cerebro evalúe, mira, este personaje hizo tal cosa, pero ese otro personaje hizo esto, pero mira, estas son las consecuencias de ta, 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 y saca su conclusión, el cerebro siente que ese esfuerzo le ha generado un triunfo, y ese triunfo es una lección, y se la queda, y se la queda. Entonces, cuando le das trabajo al cerebro y el cerebro trabaja feliz, lo que aprende se lo queda. Por eso la autoayuda no funciona, porque está todo masticado. Un buen cuento de ciencia ficción, fantasía, terror, realismo, de lo que quieras, de zombies, aliens o lo que quieras, que al final haga al joven pensar, es 100 veces, 1000 veces mejor. Bien, entonces, ya tenemos, digamos, establecidos por edades, ¿no es cierto? Ya tenemos para primaria, tenemos para secundaria baja, vamos a decir así, secundaria alta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay producción peruana que se pueda adecuar? Efectivamente, sí la hay. Bien, hay editoriales independientes que están sacando material, bien, que está muy bien enfocado en terror, ojo, bueno, en género, ¿no? Terror, fantasía y ciencia ficción, en colegios. Por ejemplo, yo podría mencionar una de ellas, que es El Gato Descalzo, que tiene muy buen material, que está bien dirigido para colegios. Y todo su material es de género. Bien, tienes clásicos desde Edgar Allan Poe en terror, ahí tienes autores contemporáneos actuales peruanos o internacionales, latinoamericanos, que escriben en un soft terror de acuerdo para secundaria, baja o alta. Otra editorial, por ejemplo, puede ser perfectamente Torre de Papel, que es en donde yo tuve la oportunidad de publicar mi libro, aunque mi libro definitivamente no es para colegios. Al menos Pandemia Z no. Pero Torre de Papel tiene antologías como Tenebra, por ejemplo, o libros de ciencia ficción que tienen toques de terror que tranquilamente pueden ir a secundaria medio, secundaria alta. Entonces, y así muchos ejemplos más, ¿no? Speedwagon Media World tiene, por ejemplo, también material, no solo narrativa, sino también cómic, también dentro del género de ciencia ficción y terror, que pueden ir tranquilamente a secundaria. Bien, entonces, ya tomando esto en cuenta, te das cuenta, ¿no? Que en Perú sí se está produciendo a un público objetivo, ¿de acuerdo? Ya los conductos de cómo llega el material, de cómo los chicos puedan acceder a él, bueno, eso sí yo no lo conozco, ¿para qué mentir? Pero de que hay. Bien, tenemos en cuenta varios detalles. Ya puntualizando a lo que vendría a ser el terror específico para colegios. En el caso del terror o la literatura que va a niños, ¿no? Es decir, a primaria, tiene que ser una historia que sea mucho más gráfica que, que, eh, que literaria, ¿no? Es decir, tal vez por página, dos, tres oraciones o un párrafo y más dibujos, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños son muy visuales. En realidad, en ese tema de las inteligencias, bueno, hay niños que son más visuales, niños que son más auditivos, niños que son más kinestésicos, eso ustedes ya lo conocen bien, pero de todas maneras el libro entra por los ojos y a un niño le va a impresionar más un dibujo bien hecho que explique una acción, no simplemente un póster parado, sino una acción dinámica que acompañe la historia. Entonces va a hacer esta alineación entre lo que dice el texto mientras aprende a leer, mientras está generando comprensión lectora, con el gráfico. Cuando ya se trata de secundaria de primero o tercero, los gráficos pueden bajar bastante, pero no desaparecer. No desaparecer. Tomen en cuenta que las generaciones actuales viven todo el día en el celular.
¿Viendo qué? Viendo memes, viendo videos, viendo imágenes, viendo fotos, entonces se han vuelto muy visuales. Desaparecerlo porque ya pasaste secundaria es un error, porque los chicos se van a saturar con letras y no van a querer leer. Es más, los jóvenes están mucho en Twitter porque es una red social que permite 120 caracteres o 300 caracteres, o sea, microtextos, microtextos. Y cuando ven un texto en Facebook que pasa las 500 palabras o 600 palabras, no lo quieren leer. Mucho texto. Pero es extraño, porque en la red social del Twitter otra vez, hay un post de 120 caracteres y luego segunda parte 120 más, tercera parte 120 más, cuarta parte 120 más, entonces al final termina siendo tranquilamente 1000 caracteres, ¿no? Y simplemente racionado. Entonces da la impresión que los jóvenes actualmente van a seguir aceptando el libro, van a seguir aceptando las historias, pero en raciones más pequeñas y continuas. Es una especie de goteo, ya no de un chorro continuo, sino de un goteo. Bien, en ese sentido, mi consejo para los literatos que quieran sacar nuevos libros es capítulos cortos. Bien, microtextos o capítulos cortos, de página, no sé, pues de 1000 palabras por capítulo. Bien, tal vez menos incluso. En secundaria alta, de cuarto a quinto de secundaria, ya podrías eliminar por completo o casi por completo las imágenes, quedándote quizás con una ilustración o dos ilustraciones dentro del libro, para que de cierta forma darle cierta viveza, ¿no? Pero ya estás hablando de que has generado costumbre lectora desde primaria, ¿bien? Eso facilita que un niño que ya pasa de primaria hasta secundaria ya pueda aceptar una obra de terror o de lo que fuese, pues con más texto, ¿no? 99% de texto y, y pocas ilustraciones. Pero tuvo que haber habido este camino necesariamente. Si tú, no, si tú asumes que un chico de quinto que nunca ha leído más allá de lo que pasa en el celular o, no sé, lo que alguna vez ha hojeado en un periódico y de frente le metes una novela de puro texto, es muy posible que te la rechace. Para evitar eso, habría que hacer un estudio de qué es lo que esos jóvenes quieren leer. ¿Bien? Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer como docentes, desde el plano psicológico, necesitamos hacer con los chicos que están en los colegios. Necesitamos saber qué quieren leer. ¿Bien? Porque yo, y esto es una experiencia personal, no sé si les ha pasado a ustedes, pero personalmente, cuando enfrenté el plan lector en mi colegio, cuando fui estudiante, me recomendaron obras lindísimas, lindísimas. Ahora que tengo más de 30, puedo decir qué bello plan lector. Pero en su momento no me interesaba leer Mi Planta Naranja Lima, no me interesaba leer El Quijote, no me interesaba leer César Vallejo. Yo había crecido con cosas de ciencia ficción, con cosas de terror y quería leer eso. Pero el plan lector nos obligaba a leer estas obras, que disfruté más o menos, en realidad casi nada, porque me sentía obligado. Entonces, ese es el problema. Bien, y los que estamos aquí presentes, si hemos leído a Borges, Borges decía muy bien que la literatura tiene que ser un placer. Si no te gusta leer, bacán, no leas, ya está. Si coges un libro y la primera página no te gusta, pues bótalo, ya está, no pasa nada. La literatura tiene que ser placer. Por lo mismo, haz un sondeo en tu colegio, ¿no? ¿Qué quieren leer los chicos? ¿Qué están consumiendo actualmente en la televisión, en redes sociales, en algún servicio de streaming? Da igual. ¿Qué serie está así en boga, ¿no? Por ejemplo, esta última serie de Netflix, ¿no? Gambito de Dama, que es una jugada de ajedrez, es una novela, disparó casi en 200% la compra de los tableros de ajedrez en los jóvenes. Los jóvenes vieron la serie y se fueron a comprar sus tableros de ajedrez. A saber si han jugado o no. A saber si lo compraron, le tomaron una foto, lo subieron a su Instagram y ahí lo tienen tirado. A saber. Pero de hecho, que de estos 200% más que se vendieron los tableros, así sea un 10% que se ponga a jugar, ya es una victoria. Si te dan fuerte. Eso pasa mucho con las series que golpean fuerte. En su momento Star Wars golpeó muy fuerte, las películas golpeó muy fuerte, y hubo mucha gente que se dedicó a la ciencia ficción. Y no solo a la ciencia ficción, sino a la ciencia como tal, a ser investigadores científicos como tal. ¿Bien? Lo mismo pasa con las generaciones actuales, los que tenemos ahorita en nuestros colegios. ¿Qué quieren leer? Si quieren leer terror, perfecto, dales terror. ¿Bien? Consulta con los papás, mire, vamos a leer el libro tal, es un libro así, asá, bien, que los papás también conozcan el libro, bien, que se acerquen al libro,
para que de esa forma le pierdan miedo, le pierdan ese estigma, si se quiere, o esa etiqueta de que el terror es solo algo macabro, diabólico, o es pura sangre. Por supuesto que no, eso no es todo. Bien, pues se puede hacer, por ejemplo, un compilado de leyendas andinas, leyendas selváticas de terror, ¿no? Tenés al Chuyachaki, por ejemplo, en la selva, tantos otros, y se puede hacer, se puede llegar a los chicos. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, Editorial Malabares, con relatos mágicos. Son relatos, bien, del Perú, ¿no? Del Perú, de la costa, sierra, selva, da igual, contados a manera de experiencia personal, o como que el autor dice, yo me encontré con el Tunchi, ¿no? Y lo escribe en 800 palabras. Y el libro es hermoso, con ilustraciones, pero todas esas historias son terror, ¿bien? Un terror folclórico, un folk terror. Y la gente lo está comprando, la gente lo está consumiendo, porque obviamente el Perú tiene muchísimas historias de miedo, que valen la pena seguir traspasando de generación en generación. Son nuestro legado cultural. Entonces, ¿qué mejor que ese tipo de literatura llegue a nuestros jóvenes? Bien, bueno, en todo caso, esto sería todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, sugerencia, comentario, bienvenido sea. Eso sería todo. Muchas gracias. A ver, si tuviéramos preguntas. A ver, Luisa Polling. Hola, Poldark. Muchas gracias por la ponencia. En realidad, muy, pero muy ilustrativo de tu parte. Creo que es necesario conversar y hablar sobre estos temas y evitar que quizá caigan en una especie de espiral de silencio, de invisibilización a la cual normalmente está sometido estos llamados subgéneros. Ahora bien, en tu opinión, Poldark, yo quería más que todo hablar un poco quizá de tu obra, justamente. Aquí tengo ambos en Torre de Papel editado. Tengo Pandemia Z, ¿no? Un libro excelente, por cierto, pero tal como lo has manifestado, probablemente no sea apropiado para ciertas sensibilidades de jóvenes, ¿no? Aunque sabemos que los jóvenes en realidad consumen un terror muchísimo más visceral incluso, ¿no? Pero sin embargo es menester de nosotros como docentes tratar de un poco morigerar esa situación. Eh, Quería que nos comentes un poco, mi estimado Poldark, sobre tu otro libro, ¿no? El Domo, a partir del título, claro está. Y tal vez que no se encaja exactamente con la idea de terror, digamos, como lo entendemos, y aunque sí es evidente que tiene visos, aristas en relación al terror, quisiera que nos comentes un poco, ¿no? Sobre, específicamente quizás sobre el domo, y tal vez un poco también sobre Pandemia Z, y la necesidad o, digamos, el interés que despierta esta temática Z dentro del ambiente juvenil, del ambiente escolar, ¿no? Bueno, brevemente lo que es de Pandemia Z, debido a que ya es un libro pues que tiene, bueno, ya tiene un año un poco más. Entonces, el caso de Pandemia Z es que yo quería escribir una historia de supervivencia, simplemente, nada de héroes. Si has leído el libro, por lo tanto te das cuenta pues que nadie, no hay ni un solo héroe, nadie que se interponga a las situaciones más adversas, ¿no? Todos los que se interponen o intentan sacar pecho, por así decirlo, terminan devorados. Porque pues yo quería eso, quería, o sea, leía a Sisi, a Carlos Sisi, leía a Javier Vilacol, leía a J.L. Bourne, a Craig de Bellew, o sea, tantos autores, y todos estos autores tienen aunque sea un héroe, alguien que hayan sido profesores, secretarias, barrenderos, lo que sea, algo pasa, les cambia el chip y se vuelven pues los estandartes, ¿no?, de la resistencia humana. Y te juro que eso no me sabía nada real. Por más que me gustan muchos los libros, no me sabían reales. En psicología, aprendes que ante situaciones de estrés traumático, el cerebro se desbarata. Y la única forma en la cual sobrevive es asumiendo que esa situación nefasta es la realidad. Y ya. Bien. Un claro ejemplo, si pueden ver la película Martyrs, es el mejor ejemplo que les puedo dar acerca de cómo es esa resiliencia inversa que tiene el cerebro al momento de adaptarse a lo peor. Bien.
Ese era uno. Dos, mi padre, bueno, que en paz descanse, pues era súper fanático de los zombies, sobre todo de Romero, y todas las películas de George Romero. Entonces, cuando escribí mi historia de supervivencia, decía, bueno, es algo estilo Apocalipsis de Stephen King, es algo estilo, no sé, Hora Cero, o sea, ¿es estilo qué? ¿No? La cuestión era que el humano esté llevado al borde de la destrucción. Y se me ocurren los zombies como un honor a su memoria. Y el tercer detalle es que los protagonistas más fuertes que tiene la novela son mujeres, por el mismo detalle de que prácticamente en el 90% del libro Z, el protagonista siempre es un hombre. Entonces quería romper un poquito con eso, ¿no? O sea, como que ya, o sea, está bien, pero vamos, que también el género femenino puede hacer algo, ¿no? Y eso es, ¿no? Y lo mejor, creo yo, para mí es que la villana es la protagonista, pues, ¿no? O sea, Miriam es la protagonista de la novela, ¿no? Los demás son anexos, ¿no? Entonces, quería diferenciarme en ese sentido. Y como bien dices, el libro no es apto para colegios, ¿no? Aunque hay adolescentes que lo han leído de alguna forma, no ha sido por mí, te lo puedo asegurar. Cada vez que estoy en una feria de libro y me ha tocado venderlo, firmarlo, yo siempre he advertido que estas escenas, tal escena, y si lo compran, pues ya, ¿no? Pero a mis redes me han escrito jóvenes que han leído la novela y pues no fue a propósito darle a alguien tan joven, ¿no? Bueno, en el caso del Domo, el Domo es un libro que salió este año para la Feria Internacional a la FIL, solo que en versión virtual. Y pasan dos cosas. El Domo eran 13 cuentos originalmente. Cuando se los di a mi editor, Carlos Echevarría sacó 4 y dejamos 9. Básicamente, ¿por qué? Porque él hiló una especie de atmósfera o idea transversal en estos 9, una especie de homogeneidad. Y los otros 4 cuentos salían un poquito por las aristas o ya se iban muy al extremo, entonces no encajaban con la idea, con el concepto total. Dije, bueno, no hay problema, ¿no? Yo sí considero que esos 4 cuentos de forma independiente son rescatables, pero claro, no podían ser anexados a este 100 pies narrativo. Ese es uno. Dos, de los 9 cuentos que están ahí, 5 han sido escritos antes del confinamiento que hemos tenido producto del COVID-19 y otros 4 han sido durante el COVID. De los 5 que fueron antes, los reescribí para que se adaptasen a esta escena, a esta idea homogénea. ¿Cuál es la idea homogénea? La idea homogénea es la de sentirse encerrados, ¿no? Cuando empezamos el confinamiento en marzo, que en ese entonces el presidente era Martín Vizcarra y cerró todo. Mucha gente lo tomó de diversas formas, yo lo tomé con cierto placer, porque en realidad, pues como soy una persona muy hermética, estar en mi casa no me afectaba tanto, hasta que pasó un mes y me empecé a sentir abatido, ¿no? Porque ya era mucha tensión la de estar encerrado, ¿no? La de este miedo, de que como no ves al bicho, entonces, por más que estés en tus 4 paredes y estés con todos los implementos de seguridad, el bicho se puede filtrar, ¿no? Así lo vendían, como que se puede filtrar hasta en espacios intermoleculares, creo, ¿no? Cosa irreal. Entonces, pues esa sensación de vulnerabilidad la quise plasmar en otros cuentos. Estos cuentos están guiados por la premisa de un autor italoamericano llamado Thomas Ligotti, actualmente está vivo, escritor. No es muy conocido, en realidad es de esferas reducidas, pero creo que es necesario leerlo, muy necesario. ¿Por qué? Porque Thomas Ligotti tiene una otredad muy fuerte que me encanta, ¿bien? O sea, cuando tú lees a Edgar Allan Poe, la otredad de Poe es el uno mismo, ¿no? Yo cometo algo y mi propia culpa me mancilla, ¿no? El corazón del atol, el gato negro, Berenice, etc. En el caso de Lovecraft su otredad era pues lo desconocido, ¿no? Y en ese ambiente desconocido todo su panteón de dioses, ¿no? Stephen King con su otredad, que es el elemento casual, ¿no? Algo que puede ocurrir a la vuelta de la esquina o un elemento simple que puede al final terminar siendo muy malo para ti. Pero la otredad de Thomas Ligotti es la realidad. En La conspiración contra la especie humana, que es un libro de Thomas Ligotti, contado de manera
de informes científicos, ¿no? O sea, como que científicos son personajes ficticios, pero científicos han escrito informes que prueban que no estamos viviendo en la realidad, que estamos viviendo a saber si es otra dimensión, si es la Matrix, no se sabe, ¿bien? Pero nadie se atreve a escapar de la realidad. ¿Por qué? Porque el miedo de que el infierno que estés viviendo aquí no sea nada en comparación con el infierno que está afuera, te mantiene acá, ¿no? Entonces, en mi aquí y ahora, mi vida puede ser miserable, una basura, no tengo empleo, soy un asco, pero si me dan la llave para salir, ¿qué me asegura que si salgo va a ser mejor? Mejor me quedo acá. Y eso te explota el cerebro, ¿te das cuenta? Porque es cierto. El sistema ha sido creado de tal forma que nos mantenemos encerrados porque creemos que una salida, que un emprendimiento, que la capacidad de romper las reglas y buscar un propio camino, va a ser el fracaso. Y eso es exactamente lo que nos mantiene como ganado. ¿Bien? Un ganado de millones y millones de personas. Es alucinante. Ese libro es perfecto. Entonces, en el domo, en los cuentos del domo, en algún momento se le acerca esta llave al protagonista o a la protagonista. Y esta persona decide si sale o no. En algunos casos, salir le trae mejor fortuna, en otros no. Y eso es. Muy amable, Polder, por tu intervención, ¿no? Por la aclaración justamente en relación al tema de el domo, que de una u otra forma también me recuerda a una novela de Stephen King, que es la Cúpula, creo, ¿no? No recuerdo bien si alguien me Sí, apoyas la ahí. cúpula. Ujú, La Cúpula es una novela, ¿no? Bastante densa de Stephen King. Sí. Ujú, hay por ahí. Y esa misma Ahora, idea, ahí está La Cúpula. Ah, muy bien, ahí estaba justamente, una novela que no sorprende de King en realidad, porque King suele ser bastante denso al momento de escribir sus textos, ¿no? El, también en este caso, yo quería comentarte, o quería tal vez un poco que nos hablaras sobre, recordaba una frase de Lovecraft precisamente, en la cual mencionaba de que solamente son los artistas los únicos que pueden acercarse a la idea del terror verdadero o de la muerte, ¿no? Yo quisiera que tú nos comentaras sobre esta frase, o sea, qué es lo que opinas, tu intención, ¿no? bueno, es parafraseando, ¿no? A Sábato tiene una frase similar. Y creo, y sobre todo en El túnel, ¿no? En esta novela corta del argentino Sábato, en la que experimenta a través de su personaje el deseo de la muerte, ¿no? Y qué tan real, porque al ser este personaje un pintor, puede describirlo y no solo describirlo, sino pintarlo, ¿no? Como la muerte, como la desolación final. Yo creo que los artistas en general pueden acercarse a, a la esencia humana justamente porque su manera de expresarse es abstracta. Y en la abstracción y en la subjetividad está la interpretación. Entonces, un pintor, un escultor, un escritor puede crear una obra que impacte a millones porque uno proyecta en esa piedad, en esa Mona Lisa, en ese Ulises, proyecta muchas cosas del mundo interno. Esa es la simplicidad. Analicemos, por ejemplo, Esperando a Godot, de Adolfo Beckett. Esperando a Godot es un pináculo en el caso de la literatura del absurdo. Y tiene muchas frases que pueden ser interpretadas de muchas maneras, ¿bien? Hasta el punto que puede generar una discusión inmensa entre dos, tres, hasta cinco bandos con la misma frase. Porque la intención de Beckett era lanzar frases que pudieran ser cogidas por tu estado de ánimo en ese instante. Por eso se recomienda leer Esperando a Godot casi con 5 años o con 10 años de diferencia, ¿no? Lo lees en el 2000, lo vuelves a leer en el 2010, en el 2020, porque tú has evolucionado y el libro te va a decir algo diferente, ¿no? Yo creo que eso es lo fantástico. Hacer una obra así es sublime, ¿no? Muy poca gente logra hacer eso. Y un artista, creo yo, que no solo es
alguien que hace entretenimiento, que a ver, que el arte es entretenimiento. Uno va al cine, ve una película de entretenimiento, uno lee un libro, es entretenimiento. Perfecto. Esa es la base, esa es la piedra base. Si le puedes dar algo más a ello, es algo que va a trascender. Eso es. Excelente, excelente, mi amigo Polder, ¿no? Luchito, la verdad es un lujo tener, ¿no? Dos escritores, caramba, jóvenes, de esta temática que la verdad también yo no le he leído mucho, pero ahora sí creo, ¿no? Me parece interesante. A ver, me gustaría también escuchar, ¿no? Tenemos ahí estudiantes, tenemos, ¿no? Colegas profesores que también están participando de esta reunión. A ver si tenemos interrogantes, ¿no? Alguna pregunta, alguna inquietud que nos permita tal vez tener más en claro, ¿no? O algo que nos puedan sugerir. A ver, colegas, estudiantes, ¿no? Que nos están acompañando esta tarde, a ver si tienen el activado, ¿no? Active solamente el micrófono y puede hacer su pregunta. A ver, colegas, señoritas jóvenes que nos acompañan, si hubiese sus preguntas. Bien, a ver, mientras van tal vez formulando. A ver, mi estimado, la pregunta sería, ¿cómo es el día a día de un escritor, ¿no? En estos tiempos de pandemia, ¿no? Algo produciendo. Sí, en realidad si bien en un inicio tuve un parón, actualmente creo que estoy escribiendo bastante. El tema pues es lidiar entre la paternidad y el trabajo y escribir, ¿no? Usualmente mi horario de trabajo es de 11 p.m. a 1 o 2 de la mañana y trato de seguir el consejo de Stephen King, ¿no? Que simplemente es escribir, escribe, escribe. El propio Vargas Llosa también dice lo mismo, ¿no? Escribe, escribe, escribe. No dejes de hacerlo, ¿no? O sea, no necesariamente todo lo que escribes vas a publicar, pero aunque sea escribir por el hecho de que los dedos no se atrofian, de que el cerebro no se atrofie, ¿no? De que no pierda ritmo, en todo caso, ¿no? Y, y también puedes leer mucho, ¿no? O sea, yo actualmente estoy en un ciclo de lecturas peruanas y me han llegado algunos libros muy buenos que rescato bastante, de autores jovencísimos, jovencísimos, o sea, 10 años menos que yo, más incluso, ¿no? Que se están lanzando y me parece súper genial que estén con el tema de la ciencia ficción, del terror, ¿no? Rescato, por ejemplo, a Chronolite de Luis Arista Bustamante, de Editorial Ornitorrinco, que es su versión del Código Da Vinci. El chico tiene una cabeza en otro lado porque está lleno de referencias históricas, lleno de datos científicos. Entonces, mientras vas leyendo y vas desentrañando una historia de asesinatos y crímenes, vas aprendiendo sobre historia, sobre física, y ¿no? Tantas cosas me gusta mucho. Mortuorio de Gaspar Paredes, también, él es de Tarapoto, de Ticona, que son cuentos breves, ¿no? De terror, que sí, yo creo que tranquilamente podrían entrar a secundaria, porque no... Es un soft terror muy interesante. Hace poco estaba releyendo, por ejemplo, el libro de Luisa Polín, ¿no? Yo tengo aquí conmigo que es Testimonio, es el que tengo yo. Y pues es impresionante, sinceramente, mis respetos, Luis, has hecho un libro muy bueno, muy, muy bueno, no puedo decir más. eh, o sea, es más, o sea, hay algunos cuentos que yo he marcado y sugiero que se conviertan en novelas, porque es necesario que se conviertan en novelas. Y un libro, por ejemplo, que me ha gustado mucho también es Bien, Adolfo Flores es el nombre de este joven. Es microficciones también del sello de Ornitorrinco. Son cuentos cortitos, o sea, 300 palabras, 500 palabras, pero este chico tiene una capacidad de en poco tiempo plantearte un problema y hacer un giro que te deje el cuello medio torcido, ¿no? O sea, muy interesante. Ese es un libro que lo recomiendo también, ¿no?
Entonces, como te digo, estoy en este ciclo de lecturas peruanas que afortunadamente todas me han gustado, ¿no? Hasta ahora todas me han gustado. Estoy contento por eso, ¿no? Ujú. Excelente, mi estimado amigo Poldar. A ver si tenemos interrogantes de los amigos que nos acompañan en la sala esta noche. Oh, ya, mi libro. Profesor Poldar, muy buenas noches. Manches. Una consulta o una pregunta, se dice hoy por hoy es todo visual. ¿Y cuál sería el aporte a la educación a esos jóvenes que hoy por hoy dejan de leer o no toman el interés de leer? ¿Cuál sería la recomendación para esa nueva generación, profesor? Eh, bueno, caballero, como le explico, ¿no? Tomemos en cuenta que el hábito lector tiene que generarse. Si nosotros no generamos, si en casa, porque obviamente hay hábitos que tienen que nacer desde casa, que se refuerzan en el colegio, ¿no? Es punto aparte, es un poco detestable cuando los padres de familia vienen a nosotros con un montón de reclamos y es como que, oye, pero es que esto se trabaja en casa, ¿no? Pero bien, cierro paréntesis. En casa tiene que generarse el hábito lector. Y si en casa no se genera, se podría generar en el colegio, sí, se puede generar en el colegio, con lecturas, como les digo, que los chicos quieran leer. Más allá de lo que el Estado nos podría decir o parametrar, es qué lecturas quieren leer los jóvenes, ¿no? Luego, como ya le había comentado en su momento, lecturas que estén adecuadas al perfil, ¿no? Más gráficas en los niños y va reduciéndose la cantidad de gráficos a mayor de narrativa mientras van creciendo. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo se genera hábito lector en un joven ya, por ejemplo, de 14, de 15 años, 16 años, que no ha tenido hábito anteriormente? ¿No? Porque ahí está el problema. O sea, ¿qué haces? ¿No? Afortunadamente la literatura es tan perfecta que nos da la solución. Un libro de microficción. Si sabes que ese chico no te va a acabar un libro de 1500 páginas porque nunca ha leído, no ha tenido ese hábito lector, entonces dale microficción. Una microficción es un cuento de 300 palabras, 200 palabras, que es entretenido porque obviamente una microficción tiene que ir al grano, tiene que ir al directo a la yugular, entonces eso es un cuento que lo va a agarrar como un anzuelo directamente. Y por ahí puedes empezar. Tiene que hacer dos cosas, del género que le gusta y que sean cuentos cortos. ¿Bien? Esas dos cosas. Así puedes generar. ¿Qué más? Hábito de conversación. Es necesario. Imagínate que yo me leo el libro de Luis y no tengo con quién conversarlo. ¿Qué hago? Todos mis demás amigos están leyendo lo que sea, Crepúsculo, y yo soy el único que leo Bolín. ¿Qué hago? No encuentro eco. Entonces, si tú detectas en tu salón que hay unos 5, 6, 7 chicos que más o menos van a leer lo mismo, que le gustan vampiros o que le gustan, no sé, historias del Perú profundo, ya, a ti te voy a dar esto, a ustedes, ¿no? Ya un grupo de conversación. Obviamente tú como docente tienes que estar empapado, tienes que conocerte de ese libro para de esa forma preguntarlo, ¿y qué te pareció este cuento? Y este personaje, y esto y lo otro. Que los chicos digan, ah, el profe se interesa en lo que me ha mandado a leer, o sea, o lo que yo he traído, profe, he traído este libro, lo leemos, y tú te interesas, va a encontrar eco. Tomemos en cuenta que los docentes son como figuras de referencia muy importantes para los jóvenes. Si el profesor no les da bola, si el profesor los ningunea o no está conectado con su onda, los chicos no entran en contacto con la materia que estás enseñando digamos, o con lo que el mensaje que deseas darle. Ese también es el problema. Entonces, y obviamente es una super chambaza, discúlpeme el croísmo, porque una cosa es tener uno o dos hijos en casa, tres hijos en casa, y otra cosa es que ustedes tienen pues 30, 40 veces en un salón, entonces obviamente es una chambaza, ¿bien? Pero por lo mismo, creo que la labor docente es la más importante, ¿no? Porque ustedes se van a dar ese abasto, de alguna forma van a encontrar organizarse y puede terminar en algo muy bonito definitivamente, ¿no? Excelente, mi estimado amigo Polder. Y, y nuestro público, ¿cómo podemos acceder en estos tiempos a tu libro, mi estimado amigo?
ya cómo es la distribución, ¿no? Puede ser, tal vez se llaman o se envían o ya está tal vez ubicado, ¿no? También en provincias, ¿cómo lo podemos conseguir? Bueno, en el caso de Pandemia Z, ya me quedan muy pocos. Yo les sugeriría que conversen con Torre de Papel Ediciones, si en caso desean el libro de Pandemia Z. Ambos libros, el Domo también está con Torre de Papel. Sería cuestión de que conversen con la editorial y, y ellos se los envían a nivel nacional. Ahora, si están más a gusto con el libro digital, también ambos, tanto Pandemia Z como el Domo, están en Amazon, ¿no? Y pues a un precio muchísimo más bajo, ¿no? Que el libro físico. Pero personalmente nada le gana el libro físico, ¿no? Yo creo que el libro físico es por siempre y para siempre, ¿no? Así es. Excelente, mi estimado amigo Poldar. No sé si Luchito tienes algo más que acotar para ya tal vez estar finalizando. Bueno, muy bien, Poldar, la verdad, muy instructiva tu charla de hoy. Nos ha servido muchísimo para poder enfocarnos, para poder canalizar también algunas ideas. Me hubiera gustado quizá también la intervención de algunos, sé que hay unos especialistas en educación aquí, pero bueno, tendrán tal vez sus dudas, sus inquietudes. Ya estaremos conversando quizá en otra ocasión, estaremos convocándote de todas maneras, puesto que necesitamos justamente así la visión de jóvenes profesionales como tú para poder tener y ampliar nuestro esquema que muchas veces está sesgado por una especie de llamado sesgo de encuadre, ¿no? Donde solamente queremos leer y entender lo que a nosotros nos conviene y no nos ampliamos más. Y yo pienso que eso es algo que nosotros debemos siempre tratar de romper. Y eso es lo que tú estás haciendo, así como muchos de los que apostamos por este tipo de géneros, ¿no? Muy amable, Poldar. De todas maneras, vamos a estar encontrándonos en otras oportunidades. Un abrazo para ti a la distancia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos los presentes y pues espero que les haya servido y cualquier cosa me encuentran en mis redes sociales y podemos conversar y quedar para lo que gusten. Bien, esperemos que esta pandemia pase pronto y nos podamos reunir frente a frente con un buen café. Hasta luego. Muy agradecido, Polar, una vez más, ¿no? O sea, como decía Luchito, que no sea la última vez, ¿no? La verdad, es muy bonito, ¿no? Compartir con profesionales como ustedes, ¿no? O sea, y qué bonito en el caso tuyo, ¿no? O sea, tu misma profesión, ¿no? Psicología y de terror, o sea, también caramba, es para posiblemente los textos o sea, hay mucho más que terror ahí, ¿no? O un terror así bastante manejado porque tu mismo conocimiento, tu misma especialidad hace obviamente que encaje de esa manera, ¿no? Y bastante agradecido por esa explicación, ¿no? O sea, cómo podemos graduar esta lectura de terror en el nivel primaria, ¿no? Así por ciclos, con la finalidad de que, caramba, no sea muy traumático, tan puede ser a veces para los estudiantes. Entonces, esperando tenerte una vez más, mi estimado amigo Poldar, muy agradecido. Luchito, a ti también muy agradecido. Y ojalá, ¿no? Sigamos con estos eventos, caramba, así para más tiempo, ¿no? Virtualmente, durante esta pandemia, virtualmente, mientras no se puede estar presencial, ¿no? Pero ya iremos coordinando para que este tipo de eventos los realicemos de manera presencial, carambas, ¿no? Con venta de libros, firma de autógrafos y con toda la situación. Muy agradecido, Poldar, muy agradecido, Luchito. Ya nos vemos hoy en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias y a todo nuestro público también. Muchísimas gracias, nos vemos, cuídense. Luego, nos vemos. Gracias, maestro Leonardo, cuídese. Gracias también a los Profesora, ponentes a por usted, este. cuídese, nos vemos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, cuídese, nos vemos.